Gnosis. La sabiduría del ser. Bienvenidos al estudio del quinto evangelio. Comencemos. Necesidad de cambiar la forma de pensar. Bien, mis caros hermanos, ante todo, es necesario conocer las leyes del trabajo esotérico gnóstico, si es que en realidad de verdad, queremos un cambio radical y definitivo. En nombre de la verdad diremos, que si por alguna parte hemos de empezar a trabajar sobre sí mismos, tiene que ser en relación con la mente y con el sentimiento. Sería absurdo empezar a trabajar con el centro motor, por ejemplo, que como ustedes ya saben, se relaciona con los hábitos, costumbres y acciones de tal órgano, o de tal centro. Obviamente, esto sería como empezar con un faquirismo absurdo. Y a propósito de faquires, en la India hay faquires que por ejemplo, levantan un brazo en alto y lo sostienen por tiempo indefinido, hasta que llega a quedar rígido. Hay otros que permanecen firmes en un solo lugar, durante 20 o 30 años, hasta convertirse en verdaderas estatuas. Mas después de todo, ¿qué es lo que ganan esos faquires? Desarrollar un poco la fuerza de la voluntad, y eso es todo. No podemos pensar que ellos vayan a crear el cuerpo de la voluntad consciente, es claro que no. No se puede recrear ningún cuerpo fuera de la novena esfera. Si fuera posible crear algún cuerpo en ausencia de la novena esfera, nosotros hubiéramos nacido pues, del aire, o de las aguas de algún lago, o entre una roca. No seríamos hijos de un hombre y de una mujer, pero somos hijos en verdad, de un hombre y una mujer. Entonces, la creación siempre se realiza en la novena esfera, eso es obvio. Así pues, ningún fakir podría crear el cuerpo de la voluntad consciente, lejos de la novena esfera. Nada ganan pues, los que se dedican al faquirismo, excepto desarrollar un poco la fuerza de voluntad, y eso es todo. Empezar pues, con el centro motor, sería absurdo. Aún más. Empezar a trabajar con el centro sexual sin tener una información correcta del cuerpo de doctrina gnóstica, es absurdo. El que empieza en esas condiciones, no sabe lo que está haciendo, no tiene conciencia clara del trabajo en la forja de los cíclopes, y puede caer, es obvio, en gravísimos errores. Recordemos que el primer centro es el intelectual, el segundo el emocional, el tercero el motor, cuarto el instintivo, quinto el sexual. Existe también el sexto, que es la emoción superior, y el séptimo, el mental superior. Pero si empezáramos, en realidad de verdad, con los centros inferiores de la máquina orgánica, caeríamos en el error. Antes que todo, en estos estudios, debemos empezar por los centros intelectual y emocional. Necesitamos en verdad, cambiar nuestra forma de pensar. De lo contrario, marcharemos por el camino del error. ¿De qué serviría, por ejemplo, que ustedes asistieran a estas cátedras, y no cambiaran su forma de pensar? Aquí se les dan muchos ejercicios esotéricos, se les orienta doctrinariamente, pero si ustedes no cambian su forma de pensar, ¿de qué sirve todo lo que aquí se les dé? Se les dice que hay que disolver el ego, se les dice que hay que sacrificarse por la humanidad, se les dice que hay que crear los cuerpos existenciales superiores del ser, etc., pero si ustedes continúan pensando como antes, con los mismos hábitos mentales de otros tiempos, ¿de qué sirve todo lo que están escuchando aquí? Se les dice que hay que desintegrar el ego, pero ustedes continúan con sus viejos hábitos mentales, con sus formas y sistemas caducos de pensar. Entonces, ¿de qué les sirve la información que se les está dando? En las Sagradas Escrituras se habla muy claramente, y precisamente, muy cerca de Juan el Bautista, sobre aquello del vino viejo, y el del vino nuevo. Nadie echaría, por ejemplo, dice el Cristo, vino nuevo en odre viejo, porque los odres viejos se romperían, así pues, que para el vino nuevo se necesitan odres nuevos. También dice el gran Kabir Jesús, que a nadie se le ocurriría remendar, o poner remiendos a ropa vieja, con pedazos, dijéramos, de ropa nueva. Verbigracia o por ejemplo, romper un traje nuevo para remendar uno viejo. Eso sería absurdo. Así también, esta nueva enseñanza es como el vino nuevo. Necesita odre nuevo. ¿Cuál es ese odre? Pues, la mente.
Si no abandonamos las formas caducas de pensar, si seguimos pensando con los hábitos que antes teníamos, sencillamente estamos perdiendo el tiempo. Hay necesidad de cambiar la forma de pensar. Para el vino nuevo, odre nuevo se necesita. Así pues, necesitamos cambiar completamente nuestra forma de pensar, a fin de recibir esta enseñanza. Ese es el punto grave de la cuestión. Porque si recibimos esta enseñanza y la añadimos a la forma que teníamos de pensar antes, a nuestros viejos hábitos mentales, pues, nada estamos haciendo, nos estamos engañando a sí mismos. Querer enganchar el carro de la enseñanza gnóstica, a nuestro viejo carro todo dañado por el tiempo, y lleno de basuras e inmundicias, es engañarnos a sí mismos. Se trata, antes que todo, de preparar el recipiente para recibir el vino de la enseñanza gnóstica. Ese recipiente, es la mente. Solo así, con un recipiente nuevo, transformado, con un recipiente verdaderamente magnífico, se puede recibir ese vino de la enseñanza gnóstica. Y esto es lo que quiero que todos los hermanos vayan comprendiendo. Necesitamos que las emociones negativas, sean eliminadas de nosotros, porque esas emociones negativas, pues, no permiten un cambio de fondo. Es imposible transformarnos, si aún poseemos dentro de nosotros emociones negativas. Nosotros tenemos que erradicar de nuestro corazón las emociones de tipo negativo, que son verdaderamente perjudiciales, en todo sentido. Una persona que se deja llevar por emociones negativas, se vuelve mentirosa en un 100%. Ya les había a ustedes contado en mi pasada cátedra, el caso de un señor XX, que actualmente se encuentra, podríamos decir, al borde de la muerte. Este buen hombre vino a tener pues, una embolia cerebral. ¿Motivo? Muy claro, lo repito. Que alguien le mal informó que su hermana había sido víctima de un fraude. Tal informe fue después examinado y resultó falso. Mas este que ama a su hermana, creyó pues, en esa infundía difamante y la tomó tan a pecho, que le dio una embolia cerebral. En estos momentos se encuentra al borde de la muerte, vean ustedes ese caso. De manera que entonces, las emociones negativas vienen a llevarnos al fracaso. Su hermana aún sigue convencida de que fue víctima del fraude, y es obvio que calumnia a un inocente, pero ella está segura de que fue víctima. Personalmente examiné el caso, y me di cuenta que ella misma se estaba autoengañando, se estaba mintiendo a sí misma, víctima de las emociones negativas, y a su vez, calumniando a otro en forma inconsciente. De manera que les dije a ustedes y repito, que las emociones negativas, lo tornan a uno mentiroso. Observen ustedes las gentes, como mienten llevadas por las emociones negativas. Lanzan juicios falsos, y luego se arrepienten, pero es tarde, ya los lanzaron entre tanto. Así pues, debemos eliminar de nuestra naturaleza las emociones negativas, la mentira ciertamente, es una conexión falsa. Lo normal es que la energía del Padre, la vida del anciano de los días, es decir, de nuestro ser interior profundo, fluya a través de la organización cósmica interior, hasta llegar a la mente. Pero si nosotros hacemos una conexión falsa, ya no puede fluir esa energía. Es como si se cortara el alambre eléctrico. La energía eléctrica entonces no llegaría al foco, o a los focos que nos iluminan. Así pues, la mentira, ya les dije y repito, es una conexión falsa. Por lo común, cuando uno se llena de emociones negativas, se torna mentiroso. Esa es la realidad de los hechos. Si nosotros verdaderamente comprendemos todo esto y empezamos por cambiar en nuestra forma de pensar y de sentir, bien pronto esto se reflejará en nuestras acciones. Una vez que uno ha cambiado su forma de pensar, y sentir, y actuar, entonces está perfectamente listo para empezar a trabajar con los misterios del sexo. Y ese es el error de algunos de los misioneros. Que las gentes comiencen de una vez a trabajar con el Maituna, en la novena esfera, sin conocer siquiera el cuerpo de doctrina. Pues, esto es absurdo, porque las gentes que no han cambiado su forma de pensar, que continúan con sus mismos hábitos. Las gentes que tienen sus mismas formas de sentir, que son víctimas de las emociones negativas, pues no comprenden estos misterios del sexo y los profanan.
Por eso es que Paracelso insiste en que primero que todo, hay que conocer la ciencia, para luego entrar a trabajar en la novena esfera, y tiene razón en esto, Felipe Teofastro Bombasto de Oeneim, Aureola Paracelso. Empecemos pues, por cambiar nuestra forma de pensar y de sentir. Muchos reciben aquí enseñanzas esotéricas, se les da, pero continúan pensando como antes, como pensaban hace 20 años. ¿Qué sucede entonces? Estamos perdiendo el tiempo. Si se le da a las gentes las enseñanzas para que se autorrealicen, para que cambien, y continúan pensando como antes, obviamente pues, se marcha muy mal. Yo conozco hermanitos gnósticos que tienen 20 y 30 años de estar en las enseñanzas gnósticas y todavía piensan como pensaban cuando tenían 20 y 30 años de edad. Muy ilustrados, sí. Manejan muy bien las ideas, pero si uno les examina detenidamente su vida, sus costumbres, verá que son las mismas que tenían antes. Conozco hermanos, hasta muy juiciosos, misioneros y todo, que platican muy bien sobre la gnosis, que manejan el cuerpo de doctrina en forma extraordinaria, pero los he estado observando, y resulta que actúan como cuando no eran gnósticos. Actúan como actuaban hace 30 años atrás, tienen las costumbres viejas que tenían cuando nada sabían de estos estudios, continúan con esas mismas viejas costumbres. ¿Qué están haciendo esos hermanos entonces? Obviamente, se están autoengañando miserablemente pues, eso es obvio. Así pues, hemos de empezar por cambiar la forma de pensar, y después la forma de sentir. Poner el vino nuevo, el vino gnóstico en odres nuevos, y no en odres viejos. Una mente decrépita, llena de hábitos viejos, de hábitos de hace 20 y 30 años atrás, no está preparada para recibir el vino de la gnosis. Una mente así, necesita, forzosamente, pasar por un cambio total. De lo contrario, pues, se está perdiendo el tiempo miserablemente. Con todo esto, ¿qué es lo que queremos saber? Pues despertar conciencia. ¿Verdad? Esa es la verdad, eso es lo que queremos. Despertar. En el mundo oriental no se ignora que la gente está dormida, nadie lo ignora. Pero en el mundo occidental, la gente cree que está despierta, y sin embargo hacen cosas que no quieren hacer. Se lanzan a la guerra, cuando no quieren ir a la guerra, pero siempre van, aunque no quieran. ¿Por qué? Porque están hipnotizados. Ustedes saben que a un sujeto hipnotizado, por ejemplo, le ordenamos que vaya a matar a alguien, va y lo mata, y eso ya está previsto en el Código Penal de todos los países de la Tierra. Así también sucede con las gentes de todas las latitudes. Están hipnotizadas, pero creen que están despiertas. Si se les dice que ha llegado la hora de ir a la guerra, van a la guerra. No quieren ir pero van. ¿Por qué? Porque están hipnotizadas y el hipnotizado está, esto es gravísimo y tremendamente cierto. ¿Que necesitamos salir del sueño hipnótico? Eso es verdad. Pero bueno, vamos a ver cómo salimos del sueño hipnótico. Si estamos contentos con nuestros hábitos mentales, con nuestro sistema de razonar, con nuestros hábitos sentimentales, con nuestros distintos hábitos o costumbres, adquiridas por la herencia y por la familia, entonces, aunque estemos escuchando aquí, en esta sala las enseñanzas, sencillamente estamos perdiendo el tiempo. Pregúntense ustedes a sí mismos, ¿para qué han venido? ¿Con qué objeto están ustedes reunidos en esta sala? Si están aquí reunidos por mera curiosidad, pues vale más que no hubieran venido. Si de verdad les anima el anhelo de cambiar, pero continúan muy contentos con sus viejas normas de pensar, sencillamente se están autoengañando. Si es que ustedes quieren enganchar el carro de la gnosis a su viejo tren carcomido por el tiempo, y podrido hasta el tuétano de los huesos, pues están haciendo un juego muy tonto que a nada les conduce. Así pues, no nos engañemos a sí mismos. Si ustedes quieren cambiar, seamos serios y empecemos por cambiar nuestra forma de pensar. Cada cual tiene una forma de pensar y cada cual cree que su forma de pensar es la más correcta. Pero, en realidad de verdad, las diversas formas de pensar de cada cual o de todos en conjunto, de correcto no tiene nada, puesto que están hipnotizados. ¿Cómo puede pensar correcto una persona que está hipnotizada? Pero ustedes creen que están pensando correctamente, he ahí su error. Sus hábitos mentales no sirven.
Si es que quieren cambiar, bueno, aquí tienen la enseñanza nueva, aquí tienen el vino de la gnosis. Pero por favor, traigan odres nuevos para ese vino, no odres viejos. Porque el vino nuevo rompe los odres viejos. Me interesa darle la enseñanza a los hermanos, pero darla seriamente. Y por eso les invito a cambiar su forma de pensar. ¿Han reflexionado acaso ustedes en lo que es la conciencia? ¿A qué podrían comparar la conciencia? Pues, a un foco de luz, que lo dirijo hacia una parte o hacia otra parte. Eso es obvio. La conciencia debemos de aprender a colocarla donde debe de ser colocada. Donde esté nuestra conciencia, allí estaremos nosotros. Ustedes que me escuchan en estos momentos, ¿están seguros de que la conciencia de cada uno está aquí? Si está aquí, me place. Pero, ¿estamos seguros de que está aquí? Puede ser que esté en este momento en la casa. Puede ser que esté en la cantina. Puede ser que esté en el supermercado y que tan solo aquí estemos viendo la personalidad de fachada de tal o cual hermano. Así pues, donde está la conciencia, ahí estamos nosotros. La conciencia es algo que hay que aprender a colocar inteligentemente, donde debe ser colocada. Si colocamos nuestra conciencia en una cantina, se procesará en virtud de la cantina. Y si la colocamos nosotros en una casa de citas, se procesará allí. Y si la colocamos nosotros en un mercado, tendremos un buen mercader o un mal mercader. Donde quiera que esté la conciencia, allí estaremos nosotros. La conciencia está, desgraciadamente, embotellada. Y un yo de lujuria podrá llevar nuestra conciencia, pues, a una casa de citas. Un yo de borrachera se la podrá cargar por una cantina. Un yo codicioso se la llevará por allá, para algún mercado. Un yo asesino, se la llevará por allá, a la casa de algún enemigo, etc. ¿A ustedes les parece acaso correcto, no saber manejar la conciencia? Tengo entendido que es absurdo llevarla a lugares donde no debe estar. Eso es obvio. Desgraciadamente, repito, nuestra conciencia, actualmente está enfrascada, sí, embotellada entre distintos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Necesitamos quebrar todos esos elementos, dentro de los cuales se halla embotellada la conciencia. Pero digo, ¿haríamos eso si no cambiáramos nuestra forma de pensar? Si estamos contentísimos con nuestros viejos hábitos, caducos y extemporáneos que tenemos en la mente, ¿nos preocuparíamos acaso por despertar la conciencia? Es claro que no. Si se quiere cambiar, vamos a cambiar desde ahora mismo. A cambiar nuestros hábitos mentales, nuestra forma de pensar. Cuando uno cambia de verdad, origina cambios interiores. Cuando uno recambia su forma de pensar, puede entonces pensar en cambiar totalmente en su interior. Pero si uno no cambia en su forma de pensar, si aquí en esta mente siguen existiendo los viejos hábitos extemporáneos, ¿cómo puede uno decir que va a provocar un cambio en su conciencia interior? Eso no es posible. Sería contradictorio que pensáramos en una cosa e hiciéramos otra. Realmente que no es posible. Así que necesitamos hacernos dueños de nuestra propia conciencia, colocarla donde debe colocarse, ubicarla donde debe ubicarse. Aprender a ponerla en un lugar y aprender a quitarla, es un don maravilloso, pero un don que nosotros no estamos usando sabiamente. Realmente, lo único que tenemos dentro es la conciencia, es lo más digno que tenemos, lo demás no es digno. Los diversos agregados psíquicos que nosotros tenemos, en modo alguno son dignos. Lo único digno, lo único real, lo único que vale la pena en nosotros, es la conciencia. Pero está dormida, no la sabemos manejar. Los agregados psíquicos se la llevan para donde ellos quieren. Nosotros, realmente, no sabemos usarla, y eso es verdaderamente lamentable. Si queremos un cambio, pero un cambio de fondo, debemos también ir aprendiendo a saber qué cosa es eso que se llama conciencia. En el mundo oriental se nos ha dicho que antes de que nazca en nosotros el bodhisattva, debe surgir en nosotros el bodhisattva. Pero bueno, ante todo, ¿qué cosa es eso que se llama bodhisattva? Algunos de ustedes sabrán, y otros no sabrán. La Blavatsky dice que un maestro que posea los cuerpos causal, mental, astral y físico, es un bodhisattva. Que el alma humana o alma causal, vestida con tales cuerpos, es un bodhisattva.
Ella hace plena distinción entre el maestro en sí, que es Atman Buddhi, o sea el íntimo, y la alma conciencia, y el Bodhisattva, que es el alma humana revestida con los cuerpos existenciales superiores del ser. Pero el budismo del Mahayana o el budismo mahayánico, es más exigente. No reconoce como bodhisattvas sino a aquellos que se han sacrificado por la humanidad, a través de sucesivos Mahamanvantaras. Hay dos clases, dice el budismo mahayánico, de seres. Los unos, por ejemplo, serían los budas pratyekas, y los aspirantes a budas pratyekas que son los sravakas. Estos no se sacrifican por la humanidad jamás, nunca. Luchan sí, por cambiar, y cambian, pero nunca dan sus vidas por sus hermanos, y claro, jamás tampoco encarnan al Cristo íntimo. Los otros son los bodhisattvas verdaderamente, aquellos que han renunciado a la felicidad del nirvana por amor a la humanidad. Aquellos que en distintos Mahamanvantaras, han entregado su sangre por la humanidad. Que pudiendo vivir felices en el nirvana, han renunciado a cualquier felicidad por sus hermanos en la tierra. Son ellos, son los únicos que verdaderamente, pueden encarnar al Cristo. Pero bueno, volvamos a esto del bodhisattva. ¿Qué cosa es el bodhisattva? Es la conciencia ya despierta, desarrollada, convertida en el embrión áureo. Es la verdadera armadura argentada que nos puede proteger de las potencias de las tinieblas, que nos da la sapiencia, la experiencia. Antes de que surja un bodhisattva dentro del interior de alguien, surge el bodhisattva, es decir, la conciencia despierta y desarrollada. Vean ustedes, cuánto vale pues, ese don que se llama conciencia. Es lástima que la humanidad tuviera la conciencia enfrascada entre el ego. Y es claro que mientras las gentes continúen pensando como piensan, sintiendo como sienten y con sus mismas viejas costumbres rancias, no podrán despertar la conciencia, continuará esta, hipnotizada. Y en secuencia, o como corolario, diremos, que nunca surgirá, en gente así, el bodhisattva. Cuando el bodhisattva, que es la conciencia desarrollada y despierta, surge en uno, en el aspirante, entonces pronto aparece, el bodhisattva. Obviamente, el bodhisattva se va formando dentro del clima psicológico del bodhisattva. Es grandioso el bodhisattva. En realidad de verdad, mis queridos hermanos, es grande cuando uno verdaderamente, cambia su forma de pensar. Porque entonces y solo entonces, trabajará para despertar la consciencia. Entonces y solo entonces, hará un trabajo serio que lo conduzca al nacimiento del bodhisattva. Antes, no es posible. Vivimos en un mundo, desgraciadamente, doloroso. Todos ustedes están llenos de dolor, de sufrimientos. ¿Felicidad? No existe en este mundo, no es posible. Mientras haya ego tiene que haber dolor. Mientras continuemos con nuestra forma rancia de pensar, no podremos ser dichosos. Mientras seamos víctimas de las emociones negativas, cualquier género de felicidad se hace imposible. Nosotros necesitamos, en verdad, llegar a la felicidad. Mas no podríamos nosotros conseguir tal logro, si no despertáramos la conciencia, y nunca despertaríamos la conciencia, si continuáramos con la forma que tenemos actualmente de pensar. Así pues que, primero miremos cómo estamos pensando. Cambiemos esa forma anticuada del pensamiento, preparemos nosotros odres nuevos para el vino nuevo, que es la gnosis, y así trabajaremos de verdad, pero seriamente. Este mundo, en sí mismo, es el producto de la ley de la originación. Este mundo se sostiene con las leyes de causa y efecto, que son las leyes del karma, también se les llama leyes de acción y consecuencia. Tal acción, tal consecuencia. Este es un mundo bastante complejo. Es un mundo de asociaciones, combinaciones múltiples, dualismo incesante, lucha de los opuestos, etc. En estas circunstancias, no es posible que exista en este mundo la felicidad. Cada uno de nosotros tiene que pagar su karma, estamos llenos de deudas. Ese karma, obviamente, nos trae mucho dolor, mucha amargura, no somos dichosos. Muchos piensan que podríamos llegar a la felicidad, a través de la mecánica de la evolución. Es un concepto falso, porque la mecánica es mecánica. La ley de la evolución, y también la de la involución, constituyen el eje mecánico de esta maquinaria que se llama naturaleza. Hay evolución en el grano que germina, en la planta que se desarrolla, y al fin, da frutos.
Hay involución en la planta que ya entra en decrepitud y por último se convierte en un montón de leños. Hay evolución en el niño que se forma en el claustro materno, en la criatura que nace, que crece, y que se desarrolla y vive a la luz del sol. Mas también existe involución en el ser humano que envejece, decrece, entra en decrepitud, y al fin, muere. Eso es completamente mecánico. Mecánica es la ley del karma también, en cierto sentido, en el sentido causativo, mirada a la luz de las 12 dhyānas. Ahí hay mecánica. Nosotros necesitamos libertarnos, precisamente, de la ley del karma. Necesitamos libertarnos de ese movimiento mecánico de la naturaleza. Necesitamos hacernos libres, y esto no será mediante la evolución mecánica. Cualquier evolución mecánica se procesa de acuerdo con las leyes de causa y efecto, las leyes de las asociaciones, de las combinaciones mutuas, etc. Lo que es mecánico, es mecánico. Nosotros necesitamos libertarnos de la ley de la evolución y también de la ley de la involución. Necesitamos dar el gran salto, para caer en el vacío iluminador. Obviamente, existe pues, una antítesis entre la teoría de la relatividad que predicara un Einstein, y el vacío iluminador. Lo relativo es relativo. La maquinaria de la relatividad funciona con la ley de los opuestos, con el dualismo, etc. En la lucha de las antítesis, hay dolor, y eso no es felicidad. Si queremos la auténtica felicidad, debemos salirnos de la mecánica esta de la relatividad, dar el gran salto, repito, para caer entre el seno del vacío iluminador. Yo experimenté el vacío iluminador en mi mocedad. Apenas si tendría unos 18 años de edad, cuando pude dar el gran salto. Pasar más allá del tiempo y vivenciar eso que no es del tiempo, eso que podríamos llamar la experiencia del Prajñaparamita, en su más crudo realismo. No está de más en enfatizarles a ustedes la noticia de que tal vivencia, pudo ser repetida 3 veces. Supe entonces lo que era el sunyata, lo pude vivir. En el vacío iluminador no existe el dualismo conceptual de ninguna especie. La maquinaria de la relatividad no funcionaría en el vacío iluminador. La ley de las mutuas combinaciones y asociaciones mecánicas no es posible en el vacío iluminador. Toda la teoría de la relatividad de Einstein quedaría destruida en el vacío iluminador. Indubitablemente, la experiencia del vacío iluminador solo es posible en estado de samadhi. En estado de samadhi, o como se dijera también, en el estado de Prajñaparamita. En el vacío iluminador no existen formas de ninguna especie. Podría decirse que allí pasa uno más allá del universo y de los dioses. En el vacío iluminador, puede darse una respuesta correcta a aquello de que, si todo el universo se reduce a la unidad, ¿a qué se reduciría la unidad? Tal respuesta no es posible para la mente lógica, o por lo menos para la mente que funciona de acuerdo con la lógica formal. Pero en el vacío iluminador no es necesaria tal respuesta. Tal respuesta allí es una realidad patente, definida. Si todas las cosas se reducen a la unidad también se reduce a todas las cosas. Entonces, quien entra en ese estado, de Mahasamadhi, dijéramos, vive en todas las cosas desprovisto de forma, y esto, de por sí, ya es grandioso, sublime e inefable. Sumergirse definitivamente en sunyata, es decir, en el vacío iluminador definitivo, solo es posible mediante el gran salto y a condición definitiva de haber pasado por la aniquilación budista total. De lo contrario, no sería posible. En aquella época, aún no había pasado yo por la aniquilación budista, y obviamente, a medida que me acercaba a la gran realidad, la conciencia se expandía en forma desmesurada. Es obvio, que en esta situación, no habiendo pasado por la aniquilación budista, sentí indecible terror, motivo por el cual, regresé al universo de la relatividad de Einstein. Repito, 3 veces experimenté con el vacío iluminador, y supe, en el sunyata, experiencia trascendental vivida, que hay más allá del vacío algo, ¿qué? Eso que se llama talidad, la gran realidad. Lo supe con una intuición de tipo trascendental, porque en el terreno de la intuición, o dentro del mundo de la intuicionalidad, hay distintos grados de intuición. Incuestionablemente, el más elevado grado intuicional es el de las mentes filosófico-religiosas o filosófico-místicas. Es el tipo de intuición que corresponde al Prajñaparamita.
Esta facultad pues, me permitió saber que más allá del mundo del vacío iluminador, está la gran realidad. Bien, quiero afirmarle a ustedes, en forma enfática, que este camino de la gnosis, conduce a la gran realidad. La gran realidad o la talidad, sunyata, prajna paramita, está más allá del universo de la relatividad, es decir, más allá de la mecánica esta de la relatividad. Y más allá, mucho más allá del vacío iluminador. Es decir, la talidad trasciende a estos dos opuestos que yo llamaría mecánica de la relatividad y vacío iluminador. No es el vacío iluminador la última palabra, es la antesala de talidad, es decir, de la gran realidad. Estoy hablándoles a ustedes, no en forma meramente teórica. En pasados Mahamanvantaras, experimenté la talidad, y como quiera que la conozco, tengo que dar de ello vivo testimonio. Lo importante para nosotros es pasar por una suprema aniquilación, a fin de que la conciencia, convertida en bodhisattva, y totalmente despierta, pueda dar el gran salto para caer entre el vacío iluminador, un paso más y llegaremos a la talidad. Pero como les digo, debemos empezar por cambiar nuestra forma de pensar, para trabajar correctamente sobre sí mismos. Desintegrando, realmente, los elementos psíquicos indeseables que llevamos dentro. Así podríamos conseguir nosotros el despertar de la conciencia, y el desarrollo del bodhisattva, si ante todo cambiáramos nuestra forma de pensar. Es necesario saber meditar, comprender lo que es la técnica de la meditación. El objeto de la meditación es muy simple. ¿Qué es lo que queremos nosotros a través de la meditación? Tranquilizarnos, tranquilidad. Parecería muy superfluo lo que estamos diciendo, y ustedes podrían objetarme que podríamos tranquilizarnos con una botella de vino, ¿no? ¿Es eso claro? Podrían objetarme también que podríamos tranquilizarnos oyendo una sinfonía de Beethoven. Eso podrían ustedes decirme. Pero en realidad, de verdad, conseguir la tranquilidad, es lo más difícil que ustedes imaginarse puedan. Así que nadie podría tener tranquilidad mental, tener su mente en santa paz, si no ha eliminado de su centro intelectual, todo el pensar caduco y extemporáneo que carga, nadie podría tener paz en su corazón si no hubiese eliminado de sí mismo previamente las emociones negativas y perjudiciales. Así que cuando un gnóstico, un arhat gnóstico se sumerge en meditación, busca tranquilidad. En esos instantes, se propone trabajar sobre algún elemento inhumano que haya descubierto en sí mismo, mediante la autoobservación. Posiblemente, descubrió la ira. Bueno, se dedicará entonces a comprender el agregado psíquico de la ira, hasta volverla polvo con la ayuda de su divina madre Kundalini, que deberá invocar para que lo auxilie. O tal vez descubrió que tiene el agregado psíquico del odio. Entonces se propondrá desintegrar tal agregado, para que surja en su reemplazo el amor. A medida que uno vaya desintegrando todos esos agregados psíquicos inhumanos que cargamos en nuestro interior, la conciencia irá despertando. Mucho se habla en la gnosis sobre el sexo, pero debemos primero cambiar nuestra forma de pensar, para que tengamos una rica información, para que nos hagamos más conscientes de la enseñanza. Solo así, trabajaremos con éxito en la fragua encendida de Vulcano. No queremos en modo alguno esta noche, eludir los misterios sexuales. Es bueno que ustedes entiendan que el camino que conduce a la talidad es, y subrayo esto, completamente, absolutamente sexual, y esto hay que entenderlo. Incuestionablemente, un soltero, una soltera, pueden disolver, a base de mucha comprensión, un 50% de agregados psíquicos, siempre cuando se apele a la divina madre Kundalini durante la meditación. Pero, hay elementos psíquicos muy pesados que corresponde al mundo de las 96 leyes. Estos no se desintegran, sino exclusivamente con el molinillo eléctrico de los físicos, con la suástica en movimiento, que genera determinado tipo de electricidad sexual trascendente. Obviamente pues, la mujer serpiente, o sea, la princesa Kundalini, la divina madre cósmica, es reforzada mediante ese tipo de electricidad. Y entonces, puede con su poder eléctrico, desintegrar atómicamente los elementos psíquicos más pesados, en los cuales está embotellada la conciencia. Así, poco a poco, llega el instante en que la conciencia queda completamente liberada y despierta, lista para dar el gran salto y caer en el vacío iluminador, que es la antesala de la gran realidad.
En este mundo se nos ha criticado demasiado, porque ponemos énfasis en el sexo. Muchos suponen que hay muchos caminos que puedan conducir a la gran realidad. Obviamente, que cada cual es muy libre de pensar como quiera, pero en nombre de la verdad y por experiencia mística directa, acumulada en el fondo de mi conciencia a través de sucesivos Mahamanvantaras, puedo decirles, que el camino que conduce directamente, a la gran realidad, a la totalidad, más allá del vacío iluminador y de la mecánica de la relatividad, es absolutamente sexual, en un 100%. Quienes disienten en esta cuestión, revelan, con este proceder psicológico, desconocimiento de la cruda realidad. Es obvio, que quien ha tenido verdadera experiencia en estas cuestiones, a través de sucesivos Mahamanvantaras, sabe muy bien, que así es, y que no es posible de escaparse definitivamente, de la mecánica esta de la relatividad, por otra puerta o por otro camino que no sea el directo, el que lleva a la gran realidad. Sunyata, es un término budista muy interesante, que nos indica perfectamente, la experiencia mística vívida del que no solamente haya experimentado el vacío iluminador, sino, repito, dentro del terreno estrictamente místico budista, disiento con muchos místicos o budistas ortodoxos, que ponen el vacío iluminador como el máximo. Nosotros, los gnósticos, vamos más allá de la mecánica de la relatividad. Más allá de esta maquinaria de la teoría de la relatividad de un Einstein, fundamentada en dualismo conceptual, y también, mucho más allá del vacío iluminador. Nosotros queremos la gran realidad. La experiencia vívida. Sunyata. La vívida experiencia de los Prajna Paramitas. Gracias a Dios, tenemos nosotros en nuestro interior, la conciencia. Es precisamente, el don más precioso. Lástima que esté enfrascada entre el ego. Pero si conseguimos libertar a la conciencia, entonces estaremos listos para el gran salto, para el salto supremo. Una conciencia libertada, es una conciencia que puede sumergirse en la gran realidad de la vida libre en su movimiento. Esta gran realidad es felicidad inagotable, más allá del cuerpo de los afectos y de la mente. Es una felicidad imposible de describir con palabras. Todos queremos la felicidad, y no tenemos la felicidad. Necesitamos ser felices. Pero no es posible ser felices en un mundo de combinaciones. No es posible ser felices dentro de esta maquinaria de la relatividad. Recuerden ustedes que el ego es tiempo, que el ego es un libro de muchos tomos y que está expuesto a las leyes de causa y efecto. Es hora de que pensemos en libertarnos del karma, libertarnos de este mundo doloroso, de esta maquinaria tan infernal. Es hora de que pensemos nosotros, en la dicha verdadera de la gran realidad. Por eso, les invito esta noche, a cambiar su forma de pensar. Porque si ustedes cambian, podrán trabajar sobre sí mismos, para libertar la conciencia. Pero si ustedes no cambian su forma de pensar, si solamente quieren esta doctrina para engancharla a su tren, un carro más enganchado a su tren viejo, decrépito y degenerado, pues, están perdiendo el tiempo. Quiero, pero la felicidad para ustedes, la verdadera dicha del ser. Así, mis caros hermanos, hasta aquí la plática de esta noche. Sin embargo, hay algo que debo añadir, antes de cerrar esta plática. Necesitamos que ustedes aprendan a meditar profundamente. Que sepan meditar. Cuando uno ha conseguido pues, una verdadera concentración, llega a una verdadera dicha. Vean ustedes. Si yo no hubiera tenido en vida la experiencia del vacío iluminador, allá en mi mocedad, no estaría hablándoles ahora en la forma en que les estoy hablando. Esa experiencia vívida, jamás se borró de mi conciencia, ni de mi mente, ni de mi corazón. Es posible que en un samadhi de estos, es decir, en una práctica de meditación profunda, pueda la conciencia de un ser humano, escaparse de entre el ego, para experimentar la dicha del vacío iluminador. Es obvio, que si lo consigue, trabajará con gusto sobre sí mismo. Trabajará con ardor, porque habrá experimentado ciertamente, en ausencia del ego, eso que es la verdad, eso que no es del tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Aquí, les he enseñado, una forma sencilla de meditar, porque hay un tipo de meditación, que está dedicado a la autoexploración del ego, con el propósito de desintegrarlo, de volverlo cenizas. Pero, hay también otro tipo de meditación, que tiene por objeto llegar algún día, a la experiencia de lo real.
Ojalá lo lograran ustedes, para que se sintieran animados interiormente, y trabajaran sobre sí mismos. Sin embargo, conceptúo que es necesario tener algún mantram que sirva. El mantram que les voy a dar esta noche, es muy sencillo. Ya les di una palabra de ese mantram, en una pasada plática, y ustedes lo recordarán. Gaate. Pero, esta noche les voy a dar, completas, las palabras de todo el mantram. Gaate, Gaate, Paragate, Parasamgate, Bodhi, Sua, Ja. En las grabadoras tiene que haber quedado grabado y también en los corazones, repito. Gaate, Gaate, Paragate, Parasamgate, Bodhi, Sua, Ja. Ese mantram se pronuncia suavemente, o con la mente y el corazón. Puede también usarse como verbo silenciado. Porque hay dos tipos de verbo: verbo articulado y verbo silenciado. El verbo silenciado es poderoso. Se relaja el cuerpo totalmente, y después de relajado, se entrega, totalmente a su Dios interior profundo, sin pensar en nada, únicamente recitando, con la mente y el corazón el mantram completo. Gaate, Gaate, Paragate, Parasamgate, Bodhi, Sua, Ja. La meditación debe ser muy honda, muy profunda. Los ojos cerrados, el cuerpo relajado, entregado completamente a su Dios interior, ni un solo pensamiento se debe admitir en esos instantes, la entrega a su Dios debe ser total y solamente el mantram debe resonar en su corazón. Este mantram, entiendo que abre el ojo del alma. Este mantram profundo, un día los llevará a ustedes a experimentar, en ausencia del ego, el vacío iluminador. Entonces sabrán lo que es el sunyata. Entonces entenderán ustedes, lo que es el prajna paramita. Perseverancia es lo que se necesita. Con este mantram, podrán ustedes llegar muy lejos. Conviene experimentar la gran realidad, alguna vez en la vida. Porque así se llena uno de ánimo para la lucha contra sí mismo. Esa es la ventaja del sunyata. Esa es la ventaja más grande que existe, en relación con la experiencia de lo real. Y para que esta noche se aproveche la meditación, y el mantram como es debido, vamos a entrar un rato en meditación con el mantram. Ruego a todos los hermanos, pues, entrar en la meditación. Relajen todos sus cuerpos, apaguen las luces, primero que todo. Relajación total del cuerpo físico. Relajación completa y entrega completa a su Dios interior profundo, no piensen en nada, de nada, de nada, de nada, recitarán el mantram, lo repetiré muchas veces para que no se les olvide. Después de esta meditación, pues, podrán anotarlo, para eso están las grabadoras. Voy a repetirlo. Gaate, Gaate, Parasamgate, Bodhi, Suara, Ja. Repito. Lo repite 7 veces. Sigan repitiendo con sus corazones, con sus mentes. No piensen en nada, de nada, de nada. Entréguense completamente a su Dios, siéntanse cada uno de ustedes como un cadáver, como un difunto. Repito. Gaate, Gaate, Parasamgate, Bodhi, Suara, Ja. Continúa repitiendo varias veces. Sigan repitiendo.